De vuelta, vamos a terminar esta clase con una proposición. Si ustedes recordarán, cuando nosotros vimos el teorema de Stokes, nosotros, por ejemplo, estamos pensando ahorita en circunferencias, ¿no? Siempre pensamos en esas cosas porque son fáciles de trabajar. Pero si se acuerdan, también nosotros estuvimos pensando en esto, ¿no? En su momento. Nosotros teníamos por aquí un cuadradito, a lo mejor tenemos por aquí un plano. Que contiene este cuadrado, ¿no? Y teníamos por aquí un campo. Ajá. Entonces resultaba que nosotros al calcular el rotacional del campo en un punto x0 por n, un vector normal al plano, ajá, unitario además, pues esto nos resultaba el límite cuando r tiende a 0 de el área del rectángulo R, ajá, más bien como denominador, límite cuando R tiende a 0 de la integral, ajá, del campo en la parametrización de esta curva sobre el área de este cuadrado, ¿no? Pero resulta que con el teorema de Stokes se puede hacer algo muy, muy similar, si no es que prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer la demostración. Y de hecho, la prueba, si se acuerdan, la prueba que habíamos hecho en aquel momento, pues era una prueba bastante muy elaborada, ¿no? Donde R, pues es... ¿Sí? Entonces nosotros tenemos por aquí nuestro plano P, nuestro cuadradito, nuestro rectángulo R. Y si se acuerdan, la prueba era muy elaborada. Sin embargo, pues esta a lo mejor no es tanto, sobre todo porque ya tenemos las herramientas del teorema de Green. Entonces la proposición dice lo siguiente. Proposición. Sean F un campo con dominio en U de R3 a R3, una función de clase C1 en U. Ajá. Sigma. Ajá. Que va de R2 a R3. Una función de clase C1 tal que sigma A esté contenida en U y además U0, B0 esté metida en el interior de A, de tal suerte que el producto cruz de las derivadas parciales de sigma con respecto a cada una de sus variables o cada una de sus entradas, o como le quieran llamar, es distinto del vector nulo. Ahora, sea A epsilon con epsilon, ajá, una familia de subconjuntos conexos de A.
tales que U0, B0 se meten en el interior de A epsilon. La frontera de las A epsilon es una curva cerrada simple. Y además el límite, cuando epsilon tiende a 0, del diámetro de A epsilon es 0. Entonces, si ese epsilon es la superficie parametrizada, por sigma restringida a epsilon, para cada epsilon metida entre un número real y 0, donde gamma... no, espérense. Entonces, el límite, cuando epsilon tiende a 0, de la integral sobre la frontera de ese epsilon de f sobre el área de ese epsilon, o sea, sobre la frontera, es igual al rotacional de f evaluada x0 punto n, donde que es donde gamma tilde epsilon es igual a gamma a sigma compuesta por gamma epsilon, y gamma epsilon es una parametrización ¿de quién? De la curva gamma epsilon, que la recorre una vez en sentido contrario. ¿De quién? Pues de las manecillas del reloj, de las manecillas del reloj. Y donde x0 es sigma aplicada a u0, p0. Y además n es un vector unitario dado por el vector que se construye a partir del producto cruz de las derivadas parciales. Entonces, esto para ahorrarnos unos segundos. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Con eso terminamos. Terminamos por hoy. Perdón, permítame un segundo.
A ver, entonces, nosotros sabemos por el teorema de Stokes lo siguiente. A ver, por el teorema de Stokes. Tenemos que... A ver, que la integral... sobre la frontera de cada sigma, de cada S epsilon, es igual a la integral del rotacional en la superficie S epsilon, pero esto es igual a la integral del rotacional, aplicando la definición de integral de superficie, cruz derivada parcial de sigma con respecto a v de u, v. Ahora consideremos la integral. Esta integral, ahora. Considerando el teorema del valor promedio, tenemos que la integral de a epsilon de la rotacional con sigma evaluado en u, v del rotacional. ¿Quién es? Pues si ustedes recuerdan, ¿qué nos pedía el teorema? ¿Qué nos pide el teorema del valor promedio? Bueno, pues vamos a recordarlo, ¿no? A ver, el teorema del valor promedio nos pide una función continua en su dominio e integrable sobre su dominio. Entonces, en este caso, tenemos que la función, pues, vamos a asumir que es rotacional, pues sí es continua en su dominio. El rotacional punto, el producto cruz, pues sí es continuo en su dominio, ¿no? Entonces, resultaba que la integral de esto, pues era la función evaluada en algún sigma dentro de su dominio, o sea, en algún epsilon dentro de su dominio, en algún psi dentro de su dominio. Entonces, el rotacional de sigma aplicado a algún psi, vamos a poner psi epsilon para no confundirnos, la derivada parcial de sigma con respecto a u, evaluada en psi epsilon cruz la derivada parcial con respecto a v de sigma psi epsilon por la medida de su de a epsilon, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién es a epsilon? Pues es una región, ¿no?, a la que le podemos calcular el área. No sé ni para qué hice esto. Mejor esto lo movemos. Así. Es una región a la que le podemos calcular el área. El área de a epsilon. Y por otro lado tenemos lo siguiente. Vamos a dejar esto en stand-by, ¿no? Hasta aquí vamos. Bueno, a ver, por otro lado, noten que el área de la superficie S epsilon, nosotros ya tenemos una fórmula para calcular esa área. Si ustedes se acuerdan, es la integral
de la norma, ajá, de estos cuates. No, pero es que no son estos cuates. Pues otra vez los copiamos, ¿no? La derivada parcial, ajá. Ajá. Esta derivadas, este producto cruz de derivadas parciales. Pero si nosotros también utilizamos aquí el teorema del valor promedio, resulta que también podemos calcular o podemos hacer uso del teorema del valor promedio, ¿no? En este caso, pues tendríamos a la función y por el teorema del valor promedio, aquí lo anotamos, y por el teorema del valor promedio, resulta que la integral, el área de ese epsilon es igual a ¿quién? A las norma del producto cruz de las derivadas parciales evaluadas en una eta epsilon. Obviamente no puede ser la misma psi epsilon porque no es la misma integral, ¿verdad? Bueno, fuera que así fuera, ¿no? Entonces el área de ¿quién? De A epsilon. Así, cuando ustedes se toman la integral de delta, digo, del campo en la frontera sobre el área de ese epsilon, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, ¿dónde está? Este resultado sobre este resultado, ¿no? Entonces estos dos se van y nos queda algo más simplificado, el rotacional. Ajá. Y ya acabamos, ¿no? Bueno, ya casi acabamos. Entonces, a ver. Vamos a hacer una observación interesante aquí, ¿no? Recuerden que como estas epsilon, esta psi epsilon y esta epsilon están en A epsilon, para cada epsilon que se pueda meter entre un número real y 0, entonces, como por hipótesis el límite de A epsilon, cuando epsilon tiende a 0 es igual a 0, entonces al contraerse esta A epsilon, por decir algo, o al aglutinarse esta epsilon, pues empieza todo a tender estos cuates, dado que, si ustedes recuerdan, creo que por aquí lo anotamos,
Si no, a ver, vamos a hacer esa observación. Creo que es esta hipótesis, ¿eh? Sí, mira. Como pasa esto, entonces nosotros al contraer mucho esta región, pues va a resultar que esto va a empezar a tender a ¿qué? A U0, B0. Así, como F y sigma son clase C1, entonces, al nosotros aplicar el límite, a esta integral sobre el área de ese epsilon, entonces este es el límite cuando epsilon tiende a 0 del rotacional de F evaluado en sí, de F evaluado en sigma, evaluada en sigma psi epsilon punto, derivada parcial de sigma con respecto a U, psi epsilon cruz, derivada parcial de sigma con respecto a V, psi epsilon, ¿sobre qué? Bueno, pues sobre la norma, ¿no? Pero aquí es psi epsilon, ¿verdad, cruz? Pero al nosotros hacer tender a epsilon a 0, por la observación que acabamos de hacer, pues ¿qué sigue? Bueno, pues que esto sea rotacional. Vamos a escribirlo todo con respecto a sigma U0, B0, punto, derivada parcial de sigma con respecto a U, aquí es U0, B0, cruz, U0, B0, Incluso miren, aquí ya podemos separarlo, ¿no? Sobre ¿Pero quién es este cuate? Pues es alguien que nosotros ya habíamos definido por hipótesis, ¿no? Un vector unitario n. Entonces esto es rotacional. Y además este cuate, ¿quién era? Este cuate era x0, ¿no? Entonces, el rotacional de f evaluado en x0 punto n. Y ahí acabamos, ¿no? Entonces sí quedó la prueba. La siguiente clase vemos el rotacional en coordenadas esféricas, campos solenoides y además vamos a empezar a ver divergencia y teorema de Gauss. Entonces, pues con eso terminamos la clase de hoy.